buenos días a todos ustedes en esta nueva semana que estamos iniciando. Gloria a nuestro Dios. Todos son bienvenidos. Así es que vamos a hacer como siempre lo hacemos, hermanos. Sé que durante la semana muchos no nos vemos por motivo de trabajo, otros viajan, pero Dios nos permite un primer día de la semana reunirnos, porque somos una familia en el Señor. Y dígale, hermano, a su lado: bienvenido a la casa del Señor. Dígale a su costado: bienvenido a la casa del Señor. Sí, bienvenido a la casa del Señor. Ese es el lugar que Dios ha preparado para todos nosotros, para escuchar su palabra, para alabar su santo nombre, para poder, hermanos, juntos glorificar a nuestro Dios. Aleluya. Tal como ya lo estábamos haciendo con nuestros jóvenes, Dios siga bendiciendo al ministerio de alabanza. Son jóvenes que están siempre consagrando sus vidas para que tengamos, hermanos, un ambiente espiritual en nuestra iglesia. No solamente es cantar por cantar, tiene que haber, hermanos, esa consagración de estos jóvenes. Y lo están haciendo, están ayunando, están viniendo durante la semana a ensayar y así poder, hermanos, presentar fruto de labio, de todo corazón, al que honramos, al que le decimos que Él es siempre bueno. Él siempre nos da, nos respalda en todo tiempo nuestras vidas. Gloria a nuestro Dios. Mis amados hermanos, es verdad que yo no pude estar la semana pasada por motivos de una asamblea extraordinaria de lo que tenemos en Canaán, pero ya hoy día el Señor me permite estar con ustedes y vamos a continuar estudiando este libro profético el libro de Daniel. Vamos a continuar estudiando porque el libro de Daniel tiene mucho que enseñarnos acerca de las cosas futuras y también relacionado con el libro de Apocalipsis. Pero estamos ahora en el capítulo 2. Queremos ahí ir al capítulo 2 del libro de Daniel, para que nosotros podamos entender tal como hemos cantado, porque solamente Dios el Todopoderoso, Él es el que establece los reinos, las naciones, y todo ello vamos a verlo en este capítulo, que son 49 versículos. Es mucho, ¿verdad? Pero queremos en lo posible, hermanos, hacer un resumen y vamos a dar lectura, ustedes conmigo, y los que no han traído su Biblia, tenemos ahí también la pantalla que puede ayudarnos. Y los amigos, hermanos que nos están viendo por las redes sociales, yo sé que sí, algunos están ahí, la familia, sentados en su respectiva sala, en fin, también usted con nosotros vamos a la lectura. Daniel, capítulo 2, verso 1, luego nos vamos al verso 19, 26, 30 al 38, 38 al 40 y terminamos con el versículo 44. Bien, hermanos, vamos a la lectura, a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. 19, ustedes. 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Verso 26. Llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos los puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Seguimos.
Sigan leyendo, hermanos. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. (35) Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Sigamos. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestia del campo y ave del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahora vamos a dos versículos más, 39 y 40. Sigan. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Verso ahora el 44. Todos. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. A ti sea la gloria, la honra, soberano Dios. Muchas gracias, Señor, que estamos reunidos en tu nombre, en tu casa de oración. Agradezco mucho ver, Señor, a mis hermanos, tus hijos, las familias, nuestros niños, adolescentes, jóvenes, señoritas. Señor, que también ellos están recibiendo, Señor, la clase. Que tu Espíritu Santo, Señor, use las vidas de cada maestro y seas tú enseñándonos, Padre, tal como también en esta mañana, en este hermoso lugar que es tu casa de oración, Señor. Tu palabra reme en cada corazón, Señor. Esta revelación que dices a Daniel, Señor, también esta revelación es la que queremos de parte de tu Espíritu Santo para entender las verdades espirituales. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, su atención, porque es un estudio donde tenemos que estar muy atentos. No se distraiga usted. Si tiene el celular prendido, apáguenlo. Este tiempo es un tiempo que pertenece al Señor. ¿Cuánto decimos amén? Es un tiempo que Dios nos honra. Miren, 2 horas que Dios nos da. Tratemos de estar, hermanos, presentes. Ese aparatito yo sé que es de mucha utilidad, pero ahora no nos va a servir. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable a través de lo que queremos aprender, tal como nos dice la palabra de Dios. Bien, entonces vamos a hacer un breve repaso del capítulo 1. Sabemos que el pueblo de Israel, ellos sufrieron mucho, hermano, porque sus líderes, sus reyes, eran hombres muy depravados, así. Eran personas que conocían a Dios, pero ellos se alejaron del Señor. Tanto era que Dios cada momento enviaba a sus profetas
el pueblo no los hacía caso, y así de esa manera, hermanos, hasta que ya se agotó la paciencia de Dios, igual como sucede también en estos tiempos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el Señor no quiere la muerte del impío. El diablo y el infierno está preparado para el diablo y para sus ángeles caídos, que son, hermanos, los demonios. Pero Dios está hablando de una y otra manera, como habla también Hebreos capítulo 1:1. Y entonces, amados hermanos, vamos nosotros a ver cómo ya nuestro Dios tenía que dar la disciplina a su pueblo. Porque igual que un padre al que ama, vamos a disciplinarlo. ¿Por qué? Queremos su corrección. No es que uno, hermanos, con cólera les castiga a los hijos, no, al contrario, queremos que ellos se formen bien. Y así nuestro Dios también a su pueblo. Así que su pueblo, hermanos, fue llevado a Babilonia, y ahí estuvo 70 años, hermanos, sufriendo. Ellos fueron cautivados ahí, hermanos. Llevaron a mucha gente, hermanos, y entre ellos estaban 4 varones jóvenes. Nos dice la historia que por lo menos tenía sus 17 años. Me estoy refiriendo a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos eran contemporáneos en sus edades, pero eran jóvenes príncipes de la tribu de Judá. Ellos fueron llevados a Babilonia, y ahí el rey Nabucodonosor, él, hermanos, da un mensaje para que puedan esos jóvenes y todos otros, porque Nabucodonosor había conquistado muchos reinos, los asirios, los egipcios, en fin, muchos jóvenes. Entonces él trata de sacar de toda esa gente jóvenes para que sean instruidos en la lengua de ellos, los caldeos. Así que estaban ahí ellos hasta que ya nos dice el capítulo 1 de Daniel, que estos jóvenes, estos 4 jóvenes, ellos no se contaminaron con la comida del rey. Se pusieron firmes porque sabían que la comida del rey era comida inmunda, porque les expliqué a ustedes que ellos comían cerdo, comían caballo. Entonces, hermano, ellos se pusieron firmes. Así que hasta que entraron, hermano, a ser capacitados a un entrenamiento por espacio de 3 años. Entonces, durante ese tiempo ellos estudiaron, hermanos, la lengua de los babilonios. Entonces, hermanos, Dios bendijo grandemente a estos 4 jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos pudieron estudiar y aprender con gran diligencia la cultura y la lengua babilónica. Y Dios le dio la capacidad especial a Daniel de interpretar el significado de las visiones y los sueños. ¿Cuánto decimos amén? Es que Dios dio, hermanos, esta bendición grande a Daniel. Él tenía ese don de parte de Dios de tener revelaciones, visiones y también sueños. Así que ya el capítulo 2, tal como hemos leído, hermanos, nos vamos al capítulo 2, verso 1. En el 2º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Dice que el rey Nabucodonosor tuvo sueños. Esto quiere decir que él no solamente tuvo una noche el sueño de esa imagen o estatua, tal como lo narra más adelante. Él tenía esos sueños que le perturbaban, que le preocupaba, le inquietaba, porque el sueño que él tenía, hermano, alguien tenía que dar su interpretación. Así es que nos dice el verso 1 que se turbó porque los sueños le molestaban, tanto era que se fue el sueño y ya no tuvo más sueño. Mi pregunta es, ¿cuántas veces también usted y yo estamos preocupados? Ya sea por trabajo, ya sea que no produce nuestra chacra, ya sea que los negocios van de mal en peor y hay preocupación, vamos a descansar, de repente estamos durmiendo y ya pensamos se nos va el sueño, amanecemos 2, 3 de la mañana porque hay preocupación, hay inquietud. Y este hombre, el rey Nabucodonosor, se sintió turbado, muy preocupado. Que es
lo que hace, vamos a la primera parte, el sueño de Nabucodonosor. ¿Cuál fue la reacción inmediata del rey? Nos da el verso 2 la respuesta. Dice que él reaccionó, verso 2, hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que les explicase sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Amados hermanos, vemos que había ahí en su palacio, ahí donde él vivía, tenía esta clase de personas. Cuando menciona aquí, hermanos, que cuando él llama para que les explique el sueño, lo primero que ahí dice los magos, porque no eran simplemente magos y así, sino tenía categorías. Había magos, astrólogos, está hablando también encantadores, los caldeos. Imagínense toda esa gente que estaba ahí en la corte del rey, y él quería la explicación del sueño. ¿Se da cuenta? Entonces los magos utilizaban magias, trucos, ilusionismo. Hermanos, los astrólogos, ellos observaban los movimientos de las estrellas para tratar de predecir el futuro. Los encantadores, los brujos, ellos también eran espiritistas que se pretendían comunicarse con los muertos para tener información futura. ¿Y quiénes eran los caldeos? Era la clase laíte, o sea, esa clase de cultura que tenía dentro del reino. Ellos también nos dicen, hermanos, que ellos trataban de decir el futuro por medio de pensamientos filosóficos. Todo ello. Pero la gran desilusión del rey, que ellos no pudieron, hermanos, discernir, no pudieron dar a conocer el sueño. Y nos vamos al siguiente verso para poder entenderlo. Entonces vemos el versículo 4 al 11. Vemos la incapacidad de los sacerdotes y sabios de su reino. Una exigencia imposible humanamente. Una situación desesperada. Vamos a dar lectura, verso 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Ya desde ahí, cuando dice lengua aramea, este verso 4 hasta el capítulo 7 es ya, hermanos, en lo que hablaba Nabucodonosor y todo Babilonia, la lengua aramea, no era el hebreo, ya hasta el capítulo 7, eso de paso para entender. Entonces, que hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y le dijo a los caldeos: el asunto, el sueño, se me olvidó. Acá viene, hermanos, aquí viene lo que ellos están acostumbrados, igual que usted cuando va al médico. Usted tiene ese mal, supongamos un cólico fuerte. ¿Qué va usted al médico? Lo primero que dice: ¿qué cosa te ha pasado? ¿Qué has comido? ¿Qué tienes? ¿Quiere saber qué tenemos para que den su receta médica? Quieren saber. Y aquí de igual manera el rey Nabucodonosor, él se olvidó del sueño. Entonces, ¿cómo iban a interpretar estos astrólogos, estos magos, estos brujos, estos caldeos? ¿Cómo iban a interpretar el sueño si el sueño no es revelado, no le da a entender? Era difícil. Están entre la espada y la pared estos sacerdotes del reino de Babilonia. Y seguimos leyendo el verso 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, y si me mostraréis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. Tienen que decirme el sueño, yo necesito saber. Y no solo eso, también la interpretación. Y si no es así, no me explican el sueño, entonces ustedes van a ser borrados del mapa, van a morir. Gran preocupación, hermanos.
Y esto también de paso digo, a veces hay hermanos soñadores que sueñan a veces que están, sueñan hermanos ciertos animalitos y tratan de dar la interpretación a esos animalitos. Se soñó por ahí un gato, ¿para qué será? Alguien te va a arañar. Le damos su interpretación. Si por ahí, hermano, algo siempre esos sueños. De paso, diga usted al hermano, y quiero que lo diga de todo corazón, la iglesia del Señor no es un zoológico. Diga a su hermano, la iglesia del Señor no es un zoológico. No es un zoológico. Si usted sueña animalitos, no cree que ya le dio la revelación. Si usted se pone todo negro, estás en pecado. Es fácil decirlo. Amados hermanos, y aquí vemos entonces, hermanos, que no pudieron, hermanos, visualizar, no pudieron discernir lo que había soñado Nabucodonosor. Y la sentencia estaba ahí. Y dice el verso que estamos leyendo, la incapacidad de los sacerdotes y sabios de su reino, una exigencia imposible humanamente, una situación desesperada. El verso 10, ¿qué nos dice el verso 10? Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. En otras palabras, ya estaban confrontando al rey. En otras palabras, estos magos, estos astrólogos estaban ya, hermano, diciendo, además le dice, nadie nunca jamás ha habido que den la explicación sin dar a conocer el sueño. Ya estaban confrontando al rey y el rey estaba en toda su ira. ¿Y qué nos dice el siguiente verso? El 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es de la carne. ¿Cuántos decimos amén? Pero eran los sacerdotes, eran aquellos adivinadores, no pudieron, dice los dioses. Así que ellos, hermanos, reconocían que sus ídolos y todos sus fechorías que hacían no pudieron dar solución. Y nos vamos entonces ya al versículo 12 y 13, vemos un decreto del rey. Él manda a ejecutar, hermanos, una forma masiva, dar muerte a todos los sabios de Babilonia. Ahí también estaba Daniel y sus amigos. ¿Qué nos dice el verso 12? Y por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. 13. Y se publicó el edicto de todos los sabios, de que todos los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿A su nombre? Ahora viene el asunto serio, hermanos. Ya no simplemente los que eran parte de la corte, sus jóvenes que tenían encantos, brujos, ahora también le toca a Daniel y a sus amigos. Hay una preocupación ahora. Gloria al Señor, aleluya. Entonces vemos aquí el decreto del rey, hermano. Ejecución masiva, matar a todos, dar muerte a todos los sabios de Babilonia. Bien, hermanos, vamos a la segunda parte. La visión que Dios dio a Daniel. Segunda parte, la visión que Dios dio a Daniel. Verso 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Vamos a leerlo hasta el 16. Habló y dijo a Ariot, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente?
Entonces Arioch hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Pero el versículo, hermanos, 14 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente al capitán, a Arioch. Esa palabrita, sabia y prudentemente, no dio gritos al cielo, Daniel. ¿Por qué el rey se apresuró a dar muerte a todos nosotros? No, él sabiamente habló a este capitán, que él fue ordenado para dar muerte, y prudentemente. Eso quiere enseñarnos el Señor, hermano, que cuando estemos pasando los momentos difíciles hay que ser sabio y prudente, no alterarnos. Porque cuando uno se altera, hermano, en una situación difícil, peor uno se entorpece. Ya no es usted con la dirección del Espíritu, sino entra ya la carne. Uno empieza a cambiar de color como el camaleón. ¿Conocen al camaleón? Cambia diferentes colores. Cuando está molesto, hermano, ya no es la misma imagen que tiene. Comienza... Oye, hermano, echa chispa, decimos, ¿no? Pero aquí vemos cómo nos enseña en asuntos tan difíciles, porque eran ellos, hermanos, sentenciados a muerte. Pero sabiamente, ¿a qué se debe? Le dice que este asunto. Y comienza a decirle: esto es lo que el rey ha mencionado, él tiene un sueño y nadie le da la interpretación. Y nos dice entonces prudentemente se hace, en otras palabras, hermano, cae en gracia ante Arioch, este soldado o comandante, o lo que es de Babilonia. Entonces nos dice que este capitán menciona ahí de la guardia del rey. Entonces nos dice el verso 16 que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación. ¿Hay preocupación o no hay preocupación? Hay preocupación. Gloria al Señor. Tiempo. Vamos a continuar, hermanos. Estamos en la segunda parte. Vamos al verso 17. Entonces Daniel, a lo que hemos leído, se compromete a interpretar el sueño. Verso 17. Daniel pide que se unieran en oración a sus amigos. La oración les ayudó a triunfar. ¿Cuántos decimos amén? También estaba Daniel con sus amigos, recuerden. También sus amigos. Entonces dice el verso que vamos a leer, 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros. En otras palabras, le dijo: hay este edicto, hay este decreto, así que vamos, ayúdenme a orar para que Dios pueda darme la revelación del sueño y para no ser muerto. Entonces, hermano, sus compañeros entraron a orar. En la unión y la obediencia, hermanos, el Dios se da a conocer. A su nombre. Por eso recomendamos, hermanos, no tanto les digo que yo creo que si lo hacen ustedes, orar cada mañana. Porque si uno no ora, hermanos, entonces no estamos en comunión, no estamos en unidad y las cosas no nos va a ir bien. Pero cuando hay oración, obediencia, vamos a hacer, hermanos, respondido lo que nosotros queremos y la gloria será para el Señor. Aleluya. No para nosotros, para el Señor. Entonces, amados hermanos, vemos aquí que Daniel, él va a su casa y también le dice a sus amigos: vamos, ayúdame a orar, hay algo bien delicado y tenemos que orar. Entonces oraron ellos, hermanos, y la respuesta no fue de 2 días, ni 3, ni una semana. El Señor al momento, en esa noche, dio la respuesta a Daniel. Entonces vemos, hermanos, que Dios sí responde la oración. Aleluya. Dios sí se hace real, hermanos, cuando nosotros vivimos en ese ambiente de oración y unidad. Así que vivamos eso, hermanos. Si algo estamos deseando, hay que poner en oración y tener siempre, hermanos, esa unidad para que juntos podamos ver la gloria del Señor. A su nombre.
Por ejemplo, estamos orando, yo no creo que solamente el ministerio de evangelismo o plantación de iglesias. Estamos orando no solamente el ministerio de Ventana 414. Lo mencionamos y tenemos que orar juntos. El día de mañana, por ejemplo, hay un compromiso serio que estamos orando con anticipación y usted lo sabe. Y si no ora, entonces usted está bloqueando la bendición, lo que se va a realizar. Mañana vamos a tener, hermanos, este tiempo hermoso, maravilloso de ir, hermanos, a acompañar a nuestro hermano Daniel, que él en su corazón nos vino a bendecir para que podamos evangelizar los colegios. Y mañana se empieza. Entonces hay un grupo de nuestros hermanos jóvenes del ministerio diferente de nuestra iglesia que van a estar presentes ahí, hermanos, para poder evangelizar. Entonces, ¿qué necesita ellos? El respaldo. La oración de todos nosotros, amados hermanos. No solamente de una persona, de todos nosotros, no de un ministerio, sino de todos nosotros, porque esto entendemos cuando Daniel dice que fue a su casa y compartió esto, le dijo, tienen que ustedes ponerse en oración, porque tenemos que pedir a nuestro Dios que nos dé la interpretación de ese sueño para que no seamos muertos. Entonces, hermanos, de esa manera Daniel cumple de dar el informe a sus compañeros. Y sus compañeros entonces se ponen en oración. ¿Y cuál era lo que pidieran ellos? Verso 18. Misericordias. Aleluya. Para que pidiesen misericordia. Su oración era: tener misericordia, Señor. Vamos a ser muertos, Padre, pero tú nos has traído, tú nos has escogido. Hemos pasado 3 años estudiando lo que es la lengua de Babilonia y todo eso, Señor, por favor, tener misericordia. Y el Señor, hermano, reveló el ministerio. ¡A su nombre! Yo sé que muchos de nosotros Dios ha respondido a estas oraciones, hermanos, y seguirá siendo, porque el Señor que tú y yo tenemos no es de la historia. Él sigue viviendo, Él sigue respondiéndonos, Él sigue, hermanos, haciéndonos siempre esa bendición, porque en la oración hay poder. En la oración se mueven las montañas, hermano. En la oración se van todas las cosas que están queriendo bloquear nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, vemos aquí que he revelado la oración para que tengan misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel pidió que se unieran en oración a sus amigos. La oración les ayudó a triunfar. A su nombre. En el tiempo de Moisés tenemos, hermanos, cómo Josué se enfrentó a un enemigo aférrimo, Amalek, que era un poderoso en guerra. Josué, ustedes saben, hermanos, un joven que instruyó para que puedan hacer la guerra, pero Moisés ya era una persona avanzada en edad. Dice la palabra del Señor que la guerra empezó. Eso está, hermanos, en el capítulo 17 de Éxodo, verso 8 al 13. Usted lo lee después. Lo que quiero es sacar esta verdad para todos nosotros. Ya sabemos que Moisés, hermanos, ya era una persona ya de mayor edad. Entonces necesitaba apoyo, respaldo de su hermano Aarón y también de otro familiar, Hur. Ellos acompañaron al monte, y dice la Escritura que cuando la mano de Moisés se cansaba, hermanos, dice la Escritura que ellos, Aarón y Hur, los ayudó y los levantaba la mano, y mientras que estaba ahí, hermanos, la mano levantada, el pueblo de Dios triunfaba. Pero mientras que Moisés se cansaba, bajaba las manos, el pueblo de Amalek, ellos seguían teniendo victoria. Y así que si usted lo lee, va a entender ahí que todos tenemos momentos difíciles, nos cansamos, pero cuando hay la oración, hermanos, en armonía, como habla también Hechos, entonces nuestra vida va a ser una vida de victoria, una vida de triunfo, no porque seamos fuertes espirituales, no, sino porque estamos en unidad, orando, en unidad, hermanos, dándole gracias al Señor por estos problemas que tenemos, y Dios da la solución, hermanos, así como fue con Josué. Josué, hermanos, él venció a toda esa gente de Amalek. Inclusive todavía él dijo una expresión profética: sol detente, y se detuvo el sol, hermanos.
La oración, hermanos. Tenemos que amar más a nuestro Dios. No ser solamente, hermanos, personas que estamos pasando los años. Tenemos que vivir mucho más, agarrándonos, hermanos, de la oración, orando de una manera personal. Y esto, hermanos, fue motivo para que el Señor tenga misericordia y fue revelado el sueño. Verso 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Aleluya. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hasta el 23 vamos a la lectura. Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Cuántos dicen amén? Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta esa respuesta que Dios dio? Y él dice que Daniel, hermanos, comenzó a alabar, a glorificar, a cantar a nuestro Dios. ¡Aleluya! Tal como hemos cantado en la mañana. Él es el que establece los tronos. Él es el que, hermanos, pone reyes, quita reyes. Él tiene todo, no hay nada que se oculte ante los ojos del Señor. Y Daniel entiende eso y dice el verso 23: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Si a usted le falta sabiduría, pídale al Señor, que Él es rico en dar, hermanos, sabiduría. Eso está en Santiago capítulo 1, verso 5. Si nos falta sabiduría, pidamos y Él nos va a dar, hermanos, para no cometer tantas cosas que después las consecuencias nos duelen, hermanos. Pero si pedimos sabiduría al Señor ante un caso, las cosas es diferente. La oración tiene mucho que ver, hermanos, en esto. Y dice que Daniel alabó al Señor, un cántico de revelación, un cántico nuevo. A su nombre. La Biblia dice también que hay que cantar en nuestras camas, menciona la Escritura. ¿Se da cuenta? Y eso no es para los ancianitos, eso no es para los ancianos o enfermos que van en su cama, no, es también nosotros. Qué lindo, hermano, escuchar cuando usted va ahí en la combi, de repente sale a usted unos coros y va cantando, va silbando, hermanos. ¿Por qué? Porque le damos gracias al Señor por todo lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas, amados hermanos. Y Daniel alababa al Señor. Daniel honraba a su Señor. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Verso 24 al 30, Daniel reconoce ante el rey que Dios le ha revelado el sueño. Él reconoce, Daniel, que lo que él fue revelado no fue por él, sino Dios el que le dio el sueño, la interpretación. A su nombre. Cuando usted es usado por el Señor, la gloria sea para nuestro Dios, hermano. Cuando usted habla a alguien el amor del Señor y esa persona se convierte al Señor, usted ora por salud, esa persona recibe sanidad, la gloria es para el Señor. Y eso es lo que Daniel habla al rey. Verso 24. Después de esto fue Daniel a Ariot, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Ariot llevó prontamente a Daniel. Prontamente quiere decir, pues corriendo rápido, porque ya estaba para dar muerte a todos esos sabios. Dice la Escritura, entonces prontamente Daniel, llévame ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Verso 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación?
Aleluya. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivinos los puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Este es algo profético también, nos habla de revelación de Apocalipsis, amado hermano. He aquí tu sueño, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Gloria, aleluya. Verso 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de hacer en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. El que revela los misterios. Está diciendo, no yo, mi rey. El que revela los misterios, Dios, Él, me ha dado a conocer para explicarte, para interpretar tu sueño. Tercera parte, Daniel revela el sueño a Nabucodonosor. Nos vamos al verso 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Verso 32, esa es una base también para nosotros, que voy luego a mencionar varias veces el verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estás mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Hasta el verso 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la cera del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Gloria al Señor. Vemos aquí que Daniel revela el sueño a Nabucodonosor. Daniel interpreta el sueño. Los versículos 38, 37 y 38 está hablando sobre la cabeza de oro de la imagen. ¿Cuál era eso? Era el mismo Nabucodonosor. Era el imperio babilónico. El verso 32 nos dice ahí, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Verso 37. Y tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestia del campo, llave del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Vemos la primera interpretación de este oro fino. Era el mismo rey Nabucodonosor. Era el imperio, porque hablamos por imperio, el imperio babilónico. Seguimos. El verso 39 nos dice así: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Dice el 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Eso se está refiriendo, verso 32, ahí menciona el pecho y los brazos de plata. Y eso está también, hermanos, representando al imperio los medos persa. Seguimos leyendo. Ya vamos ahora al mismo verso cuando dice: y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Eso está hablando, hermanos, del imperio Grecia, de Alejandro Magno. Sabemos la historia, muchos de nosotros. Entonces, él es el primer conquistador que venció a los medos Persia.
Sigamos leyendo el 40. Verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Eso se está refiriendo, hermanos, al imperio romano. Desde ahí vemos, hermanos, que el sueño fue interpretado y vemos que Nabucodonosor, él, hermanos, se sentía tan atónito, tan contento, ya no tenía esa aflicción, ya no tenía, hermanos, esa inquietud, ya no estaba preocupado porque fue revelado su sueño. Gloria al Señor. Pero lo que queremos nosotros resaltar, hermanos, es acerca de la piedra. Esta piedra, el verso 34, verso 35 y verso 44, esta piedra está hablando ya para el tiempo futuro para nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero dar lectura a esto. 34. Estábamos mirando hasta que una piedra fue cortada. Y dice la Escritura, no con mano, no con mano. No fue dentro de lo que ellos conocían, sino de fuera, no con mano. O sea, Dios mismo haciendo ver a Daniel sobre lo que significaba la piedra. Y dice la Escritura, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. El 35 sigue hablando. También dice que entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra, seguimos al verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y el 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzará el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey de lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación, le dice Daniel. Aleluya. Esa piedra, hermanos, está hablando tiempo futuro. Esa piedra es Jesucristo. Dice no con mano, o sea, la eternidad, el mismo Dios se hace presente, hermanos. Que esta imagen, esta estatua que tuvo el sueño de Nabucodonosor fue interpretado, y esos reinos, hermanos, vamos a ver más adelante, capítulos 7 y 8, hablan también de unas figuras, de un león, y de tanto, hermano, esto. Por eso es que muchos no quieren estudiar, porque tienen miedo de qué será esa figura, leopardo, qué será esa figura, cosas, hermanos, dragones, todo ello. Entonces, hermanos, pero la palabra es para estudiarla. La palabra es, hermanos, para que podamos estudiarla y conocer, hermanos, al Dios a quien servimos. Si los magos, si esos astrólogos no pudieron revelar, hermanos, dar a conocer el sueño, pero tenemos a un Daniel, tenemos a un Ananías, tenemos a Misaías, tenemos a Azarías, que ellos sí pudieron, hermanos, orar y ser revelado el sueño, y es el Dios que tú y yo también tenemos, hermano. Un Dios que se da a conocer, un Dios que revela los tiempos, un Dios que sabe nuestro diario vivir, un Dios que sabe, hermano, nuestro atardecer, un Dios que sabe el momento que estamos pasando pruebas. Él se da a conocer. ¿Por qué? Porque vivimos creyendo en un Dios que vive y reina para siempre, amada iglesia. Aleluya. Demos aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Aleluya. Y cuando nosotros creemos igual como Daniel, hermanos, vamos a ser honrados.
Nabucodonosor honró a Daniel. Y dice la palabra de Dios, 46, ya vamos terminando. Entonces el rey engrandeció a Daniel, el 48, hermanos. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Aleluya. Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. A su nombre. Hubo otro joven también, hermanos. Jovencito también, casi la misma edad que Daniel. ¿Quién fue ese joven que el Señor lo puso? Josué, después de Faraón, ¿verdad? Sí, José, no Josué. José. Él también honró al Señor. ¿Ve? No se contaminó cuando aquella mujer quiso, hermanos, cogerlo. Y él huyó. Aleluya. Por eso Pablo nos dice, huye de las pasiones juveniles. No te enfrentes. Y también es para nosotros los mayores, porque el diablo no es diablo por joven, sino por viejo. ¿A su nombre? Todos somos tentados. No diga usted que no, como algunos, no, yo no veo nada y comienzan a ver así. No. Dios honra a los que le honran, amado hermano. José fue honrado. Pasó tiempo, sí, hermano. Aún él pensó que ya Dios había olvidado. Oh, hermano, lo metieron a la cárcel. Sabemos la historia, capítulo 37 de Génesis. Ahí está todo, hasta el 40. ¿Qué sucedió, hermano? Que él honró y Dios lo levantó. Aleluya. Y el Señor lo puso, hermanos, sobre todo Faraón, sobre el reinado de Egipto. ¿Qué dijo Faraón? Solamente en mi casa yo soy él, pero tú tienes toda esa potestad. Y Daniel, hermanos, de igual manera, un jovencito de 20 años, porque él entró a los 17 años. Un jovencito de 20 años con sus amigos, hermanos, ellos fueron fieles. Dice el Señor que cuando somos fieles, hermano, Él nos va a honrar, Él nos va a bendecir, hermano. Él tiene ya preparado, hermanos, como dice la Escritura, esos honores, esos regalos. Aleluya. Aleluya. Mis amados jóvenes, honren ustedes su juventud al Señor. El Señor, Él te va a dar vida y vida en abundancia. Hermanos mayores, sigamos sirviendo al Señor, no desmaye. Nuestra jornada está pronto ya, estamos por llegar, hermanos. Estamos ya cruzando el Jordán, hermanos. Pero confiemos, así como Nabucodonosor, dice la Escritura, que honró a Daniel. Y dice la Escritura que lo puso jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y él no se llevó la gloria solo, como sucede muchas veces en nuestra vida diaria, ¿verdad? A veces confiamos en la persona, pero la persona nos da un cuchillazo por la espalda. Yo tenía un hermano amigo que le confié mi trabajo, muchos años trabajando con el misionero, porque nuestra vida ha sido siempre en la obra del Señor con mi esposa, desde joven. Pero Dios nos dio el privilegio de trabajar con un misionero holandés, que de repente me está escuchando, un anciano ya. Entonces, ¿qué sucedió? Que a quien era mi amigo, le presenté al misionero, y el misionero, ellos son, ustedes saben, los misioneros son personas muy leales a lo que ellos dicen. Lo presenté y le dije, pues, mire, misionero, este es nuestro hermano, es un amigo. Entonces, ya, yo vivo en Cusco, él está en Lima y cualquier cosita con él. Muy bien. ¿Qué pasó este amigo? Por eso digo, hermano, no hay amigo así nomás. No hay amigo íntimo, hermano. Solo el Señor puede ser íntimo, hermano. Nadie más. Cuando yo fui a Cusco, después vuelvo a hacer mis trabajos para coordinar el trabajo a nivel nacional. El misionero me espera muy preocupado. Me dice, Faustino, ¿sí? Digo, misionero, ese amigo que tú me has presentado, dice, ¿no es tu amigo? Me quedé, ¿por qué no es mi amigo? Este amigo que tú dices que es tu amigo, él se ofreció trabajar conmigo y quitarte el trabajo a ti. Entonces, eso no es tu amigo. Desde ahí yo tuve muy en cuenta.
con él comía, con él jugaba, con él reía, con él salíamos a la obra. Pero cuando yo le di ese privilegio de conocerle para que sea mejor el trabajo, él se ofreció mi trabajo. No sé si me dejo entender. Él se ofreció mi trabajo. Entonces el misionero dijo, no, ese no es tu amigo. Así, hermano. Vemos aquí que Daniel no dijo, bueno, ya estoy en la cúspide, ya estoy yo, hoy estoy lleno de vida. No, él se acordó de sus amigos. Él se acordó de Ananías, se acordó de Misael, se acordó de Azarías, de sus compañeros que oraron juntos. Dice la Escritura, hermanos, y con eso terminamos. 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiesen sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Nos ponemos de pie, amada iglesia. ¿Por qué menciona nombres babilónicos? Porque el rey conocía con esos nombres a estos jóvenes. A Daniel tenía Belsasar. La Biblia dice que menciona ahí, por favor, le dice mi rey, pon también a mis compañeros, el verso 49, sobre los negocios de la provincia. Pon a Ananías, que es Sadrach, pon a Misael, que es Mesach, y pon a Abednego, que es Azarías. Y Daniel estaba en la corte del rey. Hermanos, Dios es fiel. Dios reveló el sueño que tanto le inquietaba al rey Nabucodonosor. Si usted, hermano, hermana, está momentos pasando difíciles, tu oración no es en vano, hermano. Él lo hará en el momento que Él ya lo tiene planeado, hermano. En el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Pero hay que seguir perseverando, hay que seguir orando, hay que seguir, hermano, siempre, porque el Señor es fiel a sus promesas. El Señor nunca nos ha dejado, hermano. Siempre está con nosotros. A su nombre. Vamos a orar, hermano. Yo estoy muy agradecido, hermanos. Yo estuve el día viernes, salí a Calana con el auto que Dios nos ha bendecido y con mi esposa, y de repente yo salí a comprar unas frutas para ir a comer en el camino. En eso yo veo que el auto, hermano, se está retrocediendo. Yo corrí, me lancé al freno, pues acá ya mejoró, este estaba hinchado. Me agarré del freno y mi esposa estaba ahí. Y ahí estaba al costado un kiosco, hermano, un kiosquito. La señora vio eso, se paró. Hermano, Dios es fiel. Dios, hermano, yo vi la mano del Señor en mi vida. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera yo llegado a tiempo? El auto hubiera destruido ese que estaba ahí vendiendo a esa señora, o de repente hubiera, qué sé yo. Pero llegamos a tiempo y mi esposa ahí también preocupada, todo eso, y me quedé un poco nervioso a las cosas, hermano. Pero Dios, Él conoce, hermano. Así como este breve testimonio, yo estoy agradecido mucho al Señor, hermano. Usted también agradezca al Señor. Vamos a orar. A ti sea la gloria, la honra, soberano Dios. Señor, tanto nos enseña tu libro, este libro de Daniel, Señor, tu siervo, un joven. Señor, que él fue llevado, Señor, porque quiso no, Señor, sino por las malas actitudes de sus gobernantes. Ellos fueron llevados a Babilonia y tú les escogiste, Señor, a él y a sus compañeros para que puedan ser, Señor, instruidos, puedan ser formados, Señor, en todo lo que demanda, Señor, este rey Nabucodonosor, su imperio de Babilonia, Señor. Y ahí tú, Señor, le diste sabiduría, le diste visiones y sueños para ser revelados a Daniel. Señor santo y poderoso, de igual manera, Padre, tu iglesia, no andamos solos. Tú lo has dicho en tu palabra que tu Espíritu Santo estaría con nosotros.
Tú lo has dicho, Señor, en un momento tan difícil cuando tus discípulos estaban tan tristes, estaban ellos desconsolados, y tú hablaste. No os preocupéis, dijiste, enviaré el Espíritu Santo y Él estará con vosotros. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros. Él va con nosotros, porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nuestros corazones. Él está aquí presente y cuando terminamos seguirá estando con nosotros. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Sigamos orando, hermanos. Quiero invitar a una persona que nos ha visitado. Queremos que usted también sea parte de la familia cristiana. Queremos que usted dé ese paso de fe. Todo lo hemos hecho desde mi persona. Un día escuché el mensaje y me acerqué por fe. Oraron por mí y aquí estoy para decirte también, esta experiencia es muy personal. El Señor habló de dos caminos, el ancho y el angosto. El Señor habló que está preparado el infierno para el diablo y sus ángeles, no para su creación. En esta hermosa mañana, si usted todavía no entregó su vida al Señor, le hago esta invitación de parte del Señor. Levante su mano ahí donde está y dé un paso hacia adelante. Queremos orar por usted. No importa lo que haya hecho.